Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo de pie oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Les digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Te consideras una persona humilde? Si tu respuesta fue un contundente sí, es posible que no lo seas tanto, pues una característica importante de las personas humildes es su actitud de aprendiz, sabiendo que siempre hay mucho que aprender de los demás y mucho en que mejorar. Jesús en el Evangelio de hoy nos presenta un marcado contraste entre 2 personas que se encuentran orando en el templo para dejarnos ver en la forma en la que oran la diferencia entre la humildad y el orgullo. Finalizando con una frase ya reconocida por muchos de nosotros y que debe servirnos de ancla en nuestro comportamiento cotidiano: todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Vamos a abordar la reflexión del Evangelio de hoy a partir de los siguientes aspectos. Primero, la virtud de la humildad. Y segundo, el riesgoso conflicto entre las disciplinas espirituales y la humildad. Primero, la virtud de la humildad. Un error frecuente es asociar la humildad con la debilidad o la pobreza, y no hay nada más alejado de la realidad. Todo lo contrario, la humildad es fortaleza bajo control y la capacidad de servir a los demás. Y ninguna de estas características tiene que ver con tus recursos económicos. Grandes personajes a través de la historia han dado muestra de su fortaleza y humildad. Jesús claramente es el más grande ejemplo y junto a él, reconocidos seres humanos que han cambiado el mundo haciendo de la humildad su principal virtud. Trabajar en mejorar nuestra humildad no es sencillo. Nuestro orgullo y ego han sido enemigos silenciosos que han creado patrones de comportamiento, los cuales requieren de esfuerzo consciente para poder ser modificados. Sin embargo, vale la pena empezar a trabajar en ello y pedirle al Espíritu Santo que nos regale ese hermoso fruto con el cual no solo agradaremos más a Dios, sino que disfrutaremos de una mayor armonía en todas nuestras relaciones. La forma en la que pensamos de los demás y cómo los tratamos, nuestra actitud de servicio, la capacidad de aprender de los demás y ofrecer excusas cuando nos equivocamos, dan muestra de nuestra humildad. Frente al verdadero significado de la humildad, el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses nos presenta una clara definición. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Si la humildad nos invita a considerar a los demás como superiores, el orgullo nos lleva a lo contrario, a considerarnos superiores a los demás. Y así nos lo deja ver Jesús en la parábola de hoy, en la que el fariseo se sentía superior al publicano. Como lo identificábamos antes, la humildad algunas veces es confundida erróneamente con debilidad. Por esto, aplicar la humildad con los miembros de la familia es un reto inmenso para muchas personas. El padre que reconoce un error frente a su hijo puede sentir temor de perder autoridad. El hijo que reconoce un error frente a su padre puede sentirse perdedor si escucha la frase "te lo dije". El esposo que pide perdón a su esposa puede sentir que disminuye su poder o influencia en la familia. Sin embargo, ocurre todo lo contrario. La humildad sincera genera más conexión, más respeto y más confianza en nuestras relaciones familiares.
Como padres o madres cometemos un error y tenemos la humildad para reconocerlo y pedir perdón a nuestros hijos. Les estamos enseñando con el ejemplo que no somos perfectos y que estamos en proceso de mejora al igual que ellos. Esto repercutirá en estimular la capacidad de resiliencia en nuestros hijos al momento de cometer un error. Humildad implica entender que todos podemos aprender de todos. Segundo, el riesgoso conflicto entre las disciplinas espirituales y la humildad. La práctica de disciplinas espirituales tales como la oración, la lectura de la Biblia, la asistencia a reuniones de origen religioso deben llevarnos a producir frutos espirituales entre los que encontramos el fruto de la humildad. Sin embargo, no es extraño que las prácticas de estas disciplinas espirituales en algunas personas generen el orgullo y sentido de superioridad. Este sentido de superioridad desencadena en juzgamiento y crítica permanente hacia los demás. Al respecto, Jesús, nuestro gran maestro, nos lo deja muy claro en la parábola del Evangelio de hoy. 2 hombres fueron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo de pie oraba así: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados y adúlteros, ni como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano». ¿Cuál fue el error del fariseo que Jesús reprochó? Por supuesto que no fue el orar, ayunar o diezmar, sino la superioridad que estas prácticas le hacían sentir frente a los demás. Ahora preguntémonos, si oramos y participamos de cultos religiosos, ayunamos y ofrecemos ofrendas a Dios, ¿esto nos hará sentir más cerca o lejos de Él? La respuesta obvia es cerca. Y frente a las demás personas, cuando nos sentimos cerca de Dios, pero lejos de las demás personas, nos estamos engañando, pues el amor a Dios y la cercanía a Él se debe manifestar en amor y cercanía a los demás. En Eclesiástico 3, versículos del 17 al 20 leemos: «Hijo mío, sé humilde en todo lo que hagas y te estimarán más que al que hace muchos regalos. Cuanto más grande seas, más deberás humillarte. Así agradarás a Dios, porque grande es la misericordia de Dios y Él revela a los humildes sus secretos». Don Carlos era un laico comprometido con su iglesia y un líder de una pequeña comunidad en la que se llevaban a cabo procesos de evangelización. Don Carlos era admirado y respetado por todos. Un día un joven llamado Gabriel se presentó a la comunidad como un nuevo integrante para participar de un proceso de discipulado que estaba iniciando. Con el paso de los días, don Carlos veía con recelo la capacidad reflexiva de Gabriel y trataba de protegerse, debatiendo y tratando de hacer quedar mal a Gabriel delante de los demás. La actitud de Gabriel llamaba la atención de la comunidad, pues siempre aceptaba la corrección de buena manera y tomaba apuntes cuando los demás hablaban, demostrando su deseo sincero de creer en su fe. Un día don Carlos recibió una invitación para asistir a un congreso nacional sobre la fe. Animado por la oportunidad de representar a su comunidad y expandir sus conocimientos, don Carlos compró la boleta de entrada sin dudarlo. Sin embargo, cuando llegó al lugar del evento, quedó sorprendido al descubrir que uno de los conferencistas principales era nada menos que Gabriel. Don Carlos se sintió abrumado al ver el reconocimiento que tenía Gabriel. Conocer su testimonio, su don de servicio y la amplia comunidad que le seguía por medios digitales. Pero lo que sin duda le sorprendió más fue el saber por cuenta propia sobre la humildad de Gabriel y su espíritu de aprendiz, demostrado en las reuniones a las que había asistido con él. Después del congreso, don Carlos buscó a Gabriel para felicitarlo por su increíble trabajo y servicio a la comunidad y pedirle disculpas por su actitud pasada. Desde ese día en adelante, don Carlos y Gabriel trabajaron juntos en armonía, cada uno aprendiendo del otro y compartiendo su amor por Dios con toda la comunidad. Es posible que en el camino nos encontremos a muchos Gabrieles, que tal vez no son reconocidos, pero son personas con una gran sabiduría, especialmente en la fe, de los cuales podemos aprender. Pero muchas veces tal vez nuestra posición de superioridad no nos deja aprender de ellos. Pidámosle a Dios un corazón humilde, que no quiera ser superior a los demás, sino que vea en los demás la grandeza que Jesús ve
aunque no sea palpable a la vista. Oración. Amado Señor, te damos gracias hoy por tu palabra que llega hasta lo más profundo del alma y nos brinda luz en medio de la oscuridad. Te pedimos perdón por todas las veces en que nuestro ego y orgullo nos han llevado a herir a otros y a herirte a ti con pensamientos o palabras de crítica o juzgamiento. Te pedimos perdón por cada vez que en nuestros entornos familiares o sociales nos hemos creído superiores a los demás. Ayúdanos, Padre, a cambiar nuestra necesidad de ser notados por los demás para notar la necesidad de los demás. A reconocer nuestros errores pidiendo disculpas en los casos y las veces que sea necesario. A mantener una actitud de aprendiz, reconociendo que cada ser humano siempre tiene algo que enseñar y nosotros siempre tenemos algo que aprender. A estar dispuestos a aceptar la corrección y a no presumir de nuestros logros, sino por el contrario, a utilizarlos como medios para ayudar a otras personas. Amén. Mamita María, llévanos de la mano a tu Hijo manso y humilde de corazón y enséñanos también a ser humildes como tú. Si sientes que el contacto con la palabra de Dios te ha ayudado en tu vida, comparte con humildad este evangelio y ayuda a más familias a recibir la luz de Dios en sus hogares. Dios te bendiga. Si quieres seguir trabajando en tu humildad, te recomiendo que escuches las letanías de la humildad.